Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Bernal Aguilar y junto con Antonio Eduardo Tetitla Flores y Daniel Pérez Villaseñor conformamos el equipo 2 y en esta ocasión vamos a hablar del contrato de prestación de servicios para la materia de responsabilidad social. Empezaremos con la parte uno que trata acerca de los fundamentos legales del contrato de prestación de servicios. Para esto daré la oportunidad a mi compañero Antonio Eduardo Tetitla Flores para que nos hable acerca de todo este marco legal que tiene que ver con el contrato de prestación de servicios. Bueno, para abordar el tema relativo a las obligaciones y derechos del ejercicio profesional en México, es necesario analizar la normatividad que nos rige en la actualidad. En este orden de ideas, es necesario comentar lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el reconocimiento de los derechos humanos. Y no solo eso, sino que también establece la obligatoriedad del Estado de garantizar estos derechos humanos. En este bloque de derechos humanos encontramos el de la libertad de profesión o libertad de trabajo. Precisamente esta libertad de profesión o libertad de trabajo se encuentra establecida en nuestro artículo quinto, que de manera general establece que toda persona tiene el derecho de dedicarse a la profesión que ella quiera, siempre y cuando sea lícito. No obstante, el tema relativo a las profesiones siempre debe observarse por el pro de la sociedad o el beneficio de la colectividad, más allá del beneficio de los particulares. En este caso, nuestras leyes, incluyendo la Constitución, establece ciertas restricciones, como lo es el artículo 121, fracción quinta, que establece que para ejercer una profesión, pues es necesario la expedición de títulos profesionales por las autoridades competentes. En este caso, la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional pues establece tanto en su artículo quinto, octavo y noveno una serie de requisitos para que para que pueda ejercerse cualquier profesión, que básicamente es completar en primer lugar los estudios de licenciatura en una universidad acreditada y o por instituciones públicas o descentralizadas, obtener posteriormente el título profesional y finalmente obtener la cédula profesional debidamente expedida por la autoridad responsable. En este caso, la autoridad responsable es la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, el artículo 25 nos establece cuáles son los requisitos para que una persona pueda ejercer una actividad profesional. Pues bueno, es estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. Dos, como ya habíamos comentado, poseer el título profesional legalmente expedido y registrado y finalmente obtener de la Dirección General de Profesiones la patente del ejercicio que vendría siendo nuestra cédula profesional. ¿Cómo entender esta fracción primera de estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles? Pues básicamente toda persona tiene derechos, sin embargo, es a partir de cuando eres ciudadano mexicano que tienes ya las obligaciones aparte de derechos, tienes ya las obligaciones. Y precisamente esta ciudadanía la adquieres al haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Pero ¿cómo entender este modo honesto de vivir? Básicamente y de manera general es no haber o no estar condenado en la actualidad por un hecho delictivo. Así podemos entender que un modo honesto de vivir es tener 18 años y que no hayas cometido ningún acto delictivo. Entonces, es aquí donde entra el Código Civil Federal, que de manera general, en su artículo 2608, 2614 y 2615, pues nos establece las responsabilidades o las penas que pueden incurrir las personas que se ostenten como profesionistas sin tener el título correspondiente y obviamente los perjuicios que esas puedan llegar a tener en dado caso de que, bueno, por su mala práctica en su profesión, pues el cliente salga en perjudicado, ¿no? Entonces, con esto concluimos que es necesario y de manera general los profesionistas deben cumplir con su trabajo de manera benéfica a la sociedad, más allá de irse por un beneficio en particular. Una vez que ya vimos el marco legal y conceptual en el que está basado el contrato de prestación de servicios profesionales, ahora le tocará el turno a mi compañero Daniel Pérez Villaseñor, quien nos hablará del contenido o de las partes que integran el contrato de prestación de servicios. Adelante, Daniel. Hola, hoy vamos a hablar sobre los elementos de un contrato de prestación de servicios profesionales. Primero que nada, vamos a hablar que un contrato es un acuerdo de voluntades, es decir, es un documento en el que dos o más personas plasman su voluntad y cuáles serán sus conductas respecto a la realización de tal o cual trabajo o cómo se va a ejercer un bien o un derecho.
Específicamente, el contrato de prestación de servicios se refiere a los contratos que firma una persona que desea contratar los servicios profesionales de un especialista en la rama de alguna actividad, ya sea comercial, técnica, artística. Cualquiera de esos contratos que puede encontrar una persona para realizar un trabajo como un litigio en caso de un abogado, una declaración en caso de un contador, o incluso una obra de arte, por ejemplo, los guionistas de las películas que vemos en Netflix, por ejemplo. Generalmente, los contratos tienen estos elementos. La primera parte es la identificación de las partes. Son los datos de las partes que están implicadas y a qué se dedican, así como los datos de personas o personas que firman el acuerdo. El segundo, la descripción del servicio. El tercero, la duración. La cuarta, la remuneración. La quinta son las condiciones. La sexta, el incumplimiento. La séptima, jurisdicción y competencia. Y la octava son las firmas. Pueden tener más, pueden tener menos, pero generalmente esos son los elementos principales de un contrato de prestación de servicios. En la primera parte se identifican las partes, es decir, que las personas que firmen el acuerdo van a identificarse y van a especificar sus generales, es decir, todos estos rasgos de la personalidad que son los que dan a una persona su distinción frente a los demás en la sociedad, como puede ser su RFC, CUR, profesión, ocupación, lugar de nacimiento, domicilio, todos esos aspectos de la personalidad. Y por supuesto, la especialidad, porque estamos hablando de un contrato de prestación de servicios profesionales. Uno se va a identificar, las partes se identifican como el profesional y el otro se va a identificar como el beneficiario. La siguiente parte muy importante del contrato es la descripción del servicio. También se le llama objeto del contrato. La descripción del servicio es una cláusula o varias cláusulas que van a definir cuál va a ser el trabajo que se va a hacer, en qué condiciones, en qué consiste, cuáles las metas y cuáles son los proyectos que se tienen que desarrollar. Es una parte fundamental. Aquí se tiene que ser muy creativo y ser lo más descriptivo posible para poder abarcar y poder imaginar en cláusulas lo que implica realizar este trabajo. La cláusula de duración es fundamental. Nos hace tener una idea de cuánto tiempo va a durar el trabajo y cuál es el gasto que se puede pronunciar respecto al trabajo que se está contratando. Esta duración puede ser de tiempo determinado. La mayoría de los trabajos de prestación de servicios profesionales tienen un tiempo determinado. Sin embargo, hay algunos trabajos que se trabajan a destajo. Hay unos trabajos como el litigio, un litigio estratégico, se va teniendo que trabajar respecto a cómo va funcionando la agenda de los juzgados, por ejemplo. Pero esto no nos puede implicar que no podemos hablar de tiempos de entregas. Es importante fijar con el conocimiento y con la costumbre cómo se pueden ir haciendo entregas parciales e informes que van a darnos una idea de cómo va avanzando nuestro trabajo y el procedimiento que estamos contratando. Hay que tener en cuenta que pueden ser principalmente trabajos que se trabajan o por tiempo determinado, por temporada o por un proyecto específico. La remuneración, también llamada contraprestación, es la parte en la que se van a fijar cómo se va a obtener esta ganancia lícita por el trabajo que se va a ejercer, cómo el beneficiario va a pagar al profesional, de qué manera y en qué condiciones, de si va a ser un depósito, transferencia, un cheque, si va a ser al contado, si va a ser en crédito, todo eso se especifica en esta parte. En la parte de la contraprestación, muchas veces tenemos que manejar los profesionales quizás un anticipo. Se puede especificar la programación de los anticipos de acuerdo a los avances que se especifican en la cláusula anterior, en cláusulas anteriores. Como se van haciendo avances, como se van haciendo entregas y como van avanzando las etapas del proyecto, se van pagando anticipos. Es una manera muy interesante de pagar. Finalmente también se ponen bonos al final y premios que pueden ayudar a tener una motivación extra y a realizar también el trabajo con una mejor efectividad. También en esa remuneración o contraprestación se agregan las comisiones, que pueden ser porcentajes sobre los bienes adquiridos o sobre algún beneficio que se obtuvo gracias a un correcto ejecutar de la actividad contratada.
Las condiciones son las cláusulas importantísimas. Son todas estas partes, son todas estas cosas que va a pedir el profesional para que pueda ejecutar su trabajo. Es decir, si estamos hablando de un abogado o de una abogada, estamos hablando de que se le entregue en tiempo y forma la información, que se especifiquen las vías de comunicación, las formas de notificarse, las formas en que tienen que hacerse las entregas. También se van a especificar las personas con las que se van a mantener comunicación. Las condiciones van a ayudarnos a que la persona que va a ejercer el trabajo pueda ejecutarlo y hacerlo con la dedicación y con los elementos y las herramientas necesarias para poder lograrlo. No nada más es firmar el contrato porque sí, sino se tienen que entregar ciertas cosas para que se pueda realizar el trabajo. La cláusula de incumplimiento es una cláusula que afecta a las dos partes, como al beneficiario, como a la parte que está realizando la actividad, el profesional. En esta parte del incumplimiento se van a pactar cláusulas muy importantes como la rescisión del contrato. ¿Qué pasaría si este contrato se rescinde y en qué condiciones se rescinde? Puede ser por no cumplir con las fechas límites, con las fechas que se ha pactado en la duración, por no hacer las entregas correspondientes, o también por no haber cumplido con las condiciones mínimas exigidas por el beneficiario o por el mismo prestador de servicios. Si estas no se llegan a dar, puede rescindir el contrato. Una rescisión de un contrato puede tener emparejada una cláusula penal. La cláusula penal se refiere al pago de alguna cantidad de dinero o la devolución de una cantidad de dinero por no haberse ejercido correctamente el trabajo por cual se fue contratado. La jurisdicción y competencia suele ser el lugar territorial en el cual se va a ejercer los derechos si alguna de las partes incumple el contrato y necesita acudir a una autoridad judicial para que se pueda ejecutar el contrato y demandar la ejecución del mismo y la expedición de la cláusula penal o que se paguen las garantías o los daños y perjuicios. Se suele pactar normalmente los estados, la entidad federativa en el que se firma el contrato o en donde las partes tienen la sede de sus negocios. Finalmente, las firmas es un momento muy importante en el que el contrato adquiere la expresión de la voluntad. La firma puede ser hecha por un apoderado legal de las partes que tienen poder efectivo. En la mayoría de los casos tiene que ser expedido por un notario público. Estos poderes son los que nos permiten a las empresas, a las personas morales poder contraer y realizar negocios, y las personas físicas entre sí pueden hacerlo sin necesidad de un poder, aunque algunas también pueden optar por facilidad o por distancia, otorgar un poder a una persona para que firmen contratos por otras personas. La firma también puede elevar su solemnidad si se hace ante un notario público que puede rendir fe ante los hechos y puede constar que estuvieron y que se realizó dicha firma. Finalizando con la explicación del contrato de prestación de servicios profesionales, nos encargamos de dar un ejemplo como lo es el contrato entre un contador y una empresa para las declaraciones mensuales y anuales. Para esto tomaremos las partes que integran el contrato de prestación de servicios. Primero que nada, el acuerdo. ¿En qué se basa el acuerdo? Bueno, es la voluntad de ambos, en este caso de la empresa que está contratando mis servicios y yo como contador público, en acordar la voluntad y pues obviamente unirnos para que esto se haga realidad. En este punto de identificación de partes la integramos dos personas. Yo como persona física encargada de dar el servicio y la empresa como persona moral encargada de recibir el servicio de mi parte. Él es cliente y en este caso yo soy el profesional que daré el servicio profesional contratado. Para la descripción, en este caso del objeto, la razón por la cual se va a celebrar este contrato es porque la empresa tiene una necesidad de tener las declaraciones mensuales y anuales en ciertos momentos. Es ahí donde entro yo con mi capacidad para poder solventarle esta necesidad a la empresa. La duración se va a encargar, pues obviamente, de que yo realice la actividad empresarial en el momento en el que me fue solicitada, es decir, al finalizar cada mes y en el periodo establecido por la ley. Las condiciones, obviamente tengo que hacerlo de manera tal para que la empresa se vea beneficiado por mi servicio. Para el caso del incumplimiento, si yo no realizo a tiempo las declaraciones, pues obviamente la empresa
puede valerse de esto para demandarme, y del mismo modo, si la empresa incurre en incumplimiento de pago, yo puedo ir ante las instancias o instituciones laborales para que se me realice el pago de mi trabajo. En cuanto al punto de jurisdicción y competencia, lo tengo que hacer en el país de México y pues obviamente basándome en todas las características que tiene que tener un contador público para realizar el trabajo. En el contrato, en la parte final, van las firmas. ¿Quiénes firman? Pues obviamente yo como prestador de servicios y la persona que se encuentra apoderada de la empresa o representante legal, o en su caso los dueños o el accionista más importante. Y bien, con esto concluimos el tema de contrato de prestación de servicios profesionales. Agradezco infinitamente su atención. Saludos a todos.